qué siempre sentimos la necesidad de entender a los villanos? Sé que siempre que vemos una serie, una película, un anime o leemos un libro, solemos comprender, entender o intentar justificar el mal o esa figura antagónica en la ficción, y puede ser entendible. Que seamos honestos, ya sea por su atractivo, un pasado trágico, una mentalidad con la que puedes tener una cierta cercanía o comprender a la misma, no basta con llamarlos malos. Algo en nosotros se resiste a aceptar que una persona actúe sin motivo. Nuestro cerebro, casi por instinto, suele buscar causas, explicaciones, historias, o simplemente queremos saber el por qué, porque lo cierto es que el mal absoluto sin contexto nos llega a incomodar un poco. Cuando una historia nos presenta un personaje que comete un acto terrible, nuestra reacción inicial suele ser el rechazo, pero ese rechazo cambia cuando la narrativa decide mostrarnos su pasado, sus heridas, sus decisiones o incluso sus pensamientos. De pronto lo de antes era incomprensible, se llega a volver entendible, no justificable, pero sí tratamos de entenderlo, y ahí es cuando ocurre algo interesante. Sentimos una especie de alivio. Pensemos un poco en algunos personajes en la ficción, como puede ser Darth Vader. Antes de conocer su historia, es simplemente una figura imponente, casi monstruosa, siendo intimidante, pero al descubrir que antes sus miedos, su pérdida, su caída, su maldad, deja de ser un misterio. Esto nos revela algo más profundo de nosotros mismos. Intentamos comprender a cierto punto a los personajes y a los villanos en sí. Intentamos entender que por algún motivo llegaron a ser así de malos. No buscamos entender a los villanos solo por curiosidad narrativa. Lo hacemos porque necesitamos creer que el comportamiento humano llega a tener sentido. Que incluso nuestras acciones más oscuras siguen una lógica, por retorcida que pueda llegar a ser. Aceptar que alguien es malo porque sí implicaría vivir en un mundo impredecible. Ya saben, donde cualquier persona podría cruzar esa línea sin una razón específica, y eso es extrañamente aterrador. Entender no significa perdonar, pero sí significa reconocer que detrás de cada acción hay una historia, y que en el fondo la línea entre héroe y villano no siempre es tan clara como solemos creer. Tal vez por eso estas historias nos atrapan tanto, porque al intentar comprender a los villanos, estamos intentando comprendernos un poco a nosotros. La verdad, hay otra razón por la que no podemos evitar conectar con los villanos, incluso cuando no deberíamos. La empatía es una elección consciente, es un mecanismo automático. Nuestro cerebro está diseñado para ponerse en el lugar de otro, para sentir lo que otros sienten, aunque sepamos que están equivocados. Las historias saben aprovechar eso muy bien. Cuando una narrativa nos mete en la mente de un villano, como que algo cambia. Dejamos de verlo desde afuera y empezamos a ver el mundo como él lo ve. Desde su perspectiva, todo llega a cobrar sentido. Podemos tomar de ejemplo a personajes simples como podría ser Thanos. Desde afuera sus acciones son extremas e incluso sorprendentes o extremistas, pero dentro de su lógica hay coherencia. Él no se ve a sí mismo como un destructor, sino como alguien que está dispuesto a hacer lo necesario para salvar al universo. Y ese es el punto clave. No compartimos su conclusión, tampoco compartimos lo que él ha vivido, pero entendemos su razonamiento. Y en ese pequeño espacio de comprensión nace nuestra empatía. Que cuando entendemos las razones de alguien, aunque lleguen a estar equivocadas, dejamos de verlo como un monstruo incomprensible. Se empieza a volver algo humano, algo imperfecto, peligroso, pero a su vez es humano. Y eso es lo que más nos incomoda, porque entonces tendemos que aceptar que la línea entre ellos y nosotros no es tan clara como pensábamos. Tal vez por eso estas historias funcionan tan bien. No porque nos hagan justificar al villano, sino porque por un momento nos están obligando a verlo como él se ve a sí mismo. Y en ese reflejo creo que descubrimos algo interesante. Que cualquiera, bajo ciertas circunstancias, podría creer que está haciendo lo correcto. Hay algo más que explica por qué nos fascinan los villanos. Ya no nos interesa lo simple, el clásico bueno contra malo se está quedando corto últimamente. Las historias modernas han evolucionado. Ya no solo basta con personajes completamente puros o completamente corruptos. Buscamos matices, contradicciones, zonas grises. Queremos una cierta complejidad en nuestros personajes y las historias que nos marcan. Porque la vida no es así, no es blanca o negra, es incómodamente gris. Y los villanos, cuando están bien escritos, reflejan justamente eso. Pensando un poco en Walter White de Breaking Bad, no comienza como un villano. De hecho, empieza siendo alguien que es fácil empatizar. Es un hombre común, atrapado en circunstancias difíciles. Pero pues poco a poco, a lo largo de la serie, decisión tras decisión, va cruzando esas líneas.
Ya no hay un momento exacto donde deja de ser bueno. Y ahí está lo inquietante. Sí, podrías argumentar de que ha hecho actos que lo tratan de manchar como malo, pero a su vez estás entendiéndolo y intentas justificarlo. Lo acompañamos un poco en su transformación, entendemos cada paso, incluso sabemos cuando está mal él, porque sabemos que es pésimo. Este tipo de personajes nos atrapan porque nos obligan a cuestionar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal. Un villano completamente malvado es fácil de rechazar, pero uno con razones, emociones, contradicciones es incómodamente imposible de ignorar. Nos mantiene pensando, nos incomoda y a su vez nos refleja. Tal vez por eso las historias más memorables ya no dan respuestas simples, nos dan personajes complejos, porque en el fondo sabemos que nadie es completamente el héroe, ni nadie es completamente el villano, y quizá lo más perturbador de todo, si se puede entender, es que entendemos exactamente cómo alguien podría cruzar esa línea. Pero también siento que hay una razón aún más incómoda, y es que a veces los villanos no solo se entienden, se sienten cercanos, no porque queramos ser como ellos, sino porque reconocemos algo en ellos, emociones que también nos pertenecen, pero que preferimos no mirar demasiado de cerca, ya sea nuestra ira, el resentimiento, el deseo de un poder o poder en la vida, sentimientos profundamente humanos llevados al extremo. Los villanos funcionan en muchos casos como una especie de espejo, uno distorsionado, exagerado, incomprendido, pero es un espejo al fin y al cabo. En ellos vemos versiones amplificadas de impulsos que todos hemos sentido alguna vez, ya sea por un instante, y al observarlos desde la distancia ocurre algo curioso. Podemos explicar esas situaciones, esas emociones sin tener que admitirlas como propias. Justificar ligeramente un villano no siempre significa que aprobemos lo que hace. A veces significa que estamos intentando reconciliarnos con partes incómodas de nosotros mismos. Es una forma segura de decir, entiendo de dónde viene, sin tener que decir, yo también he sentido eso. Tal vez por eso estas historias nos afectan tanto. Porque no solo hablan de ellos, nos hablan de nosotros, de lo que podríamos ser bajo circunstancias equivocadas, y de esas emociones que aunque intentemos ocultarlas, siguen ahí, esperando ser entendidas. Y finalmente hay una razón que no tiene que ver solo con nosotros, sino con quienes cuentan las historias. Los creadores saben perfectamente lo que están haciendo. Un villano completamente malvado puede ser impactante, pero es olvidable. En cambio, un villano humano, contradictorio, es incluso defendible. Genera algo mucho más poderoso en este mundo, como puede ser el diálogo o la conversación entre nosotros. Cuando el público empieza a dudar, algo cambia. Ya no estamos consumiendo la historia de una forma pasiva, estamos participando en ella. Estamos discutiendo, debatimos sobre la misma, nos preguntamos si el antagonista tenía razón o si en el fondo el héroe también estaba equivocado. En ese conflicto de ideas, la historia se queda mucho después de que termina. Personajes como mencioné, pueden ser Thanos o Walter, no existen solo dentro de sus historias, existen fuera de ellas, en conversaciones, en teorías, en debates, porque al final un buen villano no es lo que todos odian, es el que divide, el que nos incomoda, el que nos obliga a pensar y quizá es la verdadera estrategia. No crear personajes que simplemente rechacemos, sino personajes que no podemos dejar de cuestionar. Y hay un último elemento que termina de cambiarlo todo. El contexto en el que vivimos. Hoy en día ya no aceptamos las historias de la misma forma que antes, dudamos más, cuestionamos a las mismas, desconfiamos de estructuras de poder o discursos tradicionales de versiones oficiales. Y eso también nos está transformando en los villanos. En muchas historias actuales, el antagonista ya no es simplemente el que quiere destruirlo todo, a veces representa una crítica, una inconformidad, una ruptura con el sistema, y entonces la pregunta deja de ser ¿quién es el malo? Y se convierte en algo mucho más incómodo. Si no está completamente equivocado, y si yo estoy viendo la situación desde mi punto de vista, pero él está desde su propio punto de vista, esto lo complica todo, porque ya no estamos juzgando acciones aisladas, estamos cuestionando ideas, un sistema, una perspectiva, y al final todas esas razones apuntan a lo mismo. No justificamos a los villanos porque sean ingenuos, ni porque confundimos el bien con el mal. Lo hacemos porque queremos entender, porque simpatizamos, porque rechazamos lo simple, porque vemos en ellos partes de nosotros, porque las historias están diseñadas para hacernos dudar, y porque vivimos una época donde las respuestas fáciles ya no nos convencen. Tal vez por eso los villanos más memorables no son los más crueles, sino los que nos obligan a preguntarnos en silencio si hubiéramos vivido su historia, ¿habríamos sido tan diferentes?
Dios, en verdad terminé muy cansado después de terminar este video. La verdad siempre había tenido el sueño de hacer un video ensayo y me encantó hacer este. Genuinamente es muy divertido grabar estas cosas. Esto es una carta propia a mi persona y agradezco mucho si tomaste el tiempo de ver esto. Soy solamente un cajero sobreexplotado en una tienda, así que agradezco mucho si viste este video. Muchas gracias. Chao, chao.